Perfecto. ¿Cómo les va, compañeros? Bienvenidos al ciclo de conferencias del conocimiento de sí mismo. Desde sus canales Conocimiento de sí mismo para todos y Conocimiento de sí mismo para todos los países, desde Facebook y en YouTube como Conocimiento de sí mismo para todos los países. Entonces, el día de hoy vamos a ver una conferencia muy importante, es la conferencia número 9 de fase A, que son las infradimensiones. Esta conferencia pertenece al pilar de la psicología, porque nos va a ayudar a ahondar, a descubrir un poco más sobre nuestra propia mente, sobre nuestra propia psicología, escudriñar nuestros propios defectos psicológicos. Esta es una conferencia que si nosotros nos sentamos juiciosamente a reflexionar, a mirarla, nos va a ayudar a profundizar un poco más sobre nuestros defectos, empezar a estudiarlos, vamos pues a ver un poco más de detalles sobre nuestros defectos psicológicos y empezar a estudiarlos y nos va a ayudar a descubrirlos de una mejor manera durante el día. Realmente pues esta es una conferencia muy importante para este proceso de autodescubrimiento interior. Entonces, les damos la bienvenida a todas las personas que están accediendo el día de hoy a esta importante conferencia, a las personas que vienen accediendo desde el principio de las conferencias, también para las personas que acceden por primera vez. Para las personas que acceden por primera vez, recordarles que este es un ciclo de conferencias virtual, gratuito, totalmente práctico, perdón, donde recibiremos pues las herramientas, las técnicas para iniciar el proceso de la liberación de la conciencia. Pero ya cada uno de nosotros debe llevar a la práctica esas herramientas, esas técnicas. Esto es un ciclo de 75 conferencias que se dictan todos los jueves y todos los domingos a las 7 de la noche, hora Perú, hora Colombia. Ya para las horas en los demás países pueden ver la descripción del video y ahí pues está el horario en los diferentes países. Entonces recordarles que nos pueden visitar en Facebook como Conocimiento de sí mismo para todos y también como Conocimiento de sí mismo para todos los países. Entonces las conferencias se están transmitiendo desde esos dos canales. También en YouTube como Conocimiento de sí mismo para todos los países. Y nos pueden escribir a través de WhatsApp en el enlace que encontramos en la parte posterior del en vivo para desde allí pues recibir el material y resolver todas las dudas que tengan. Entonces vamos a comenzar con esta importante conferencia del pilar de la psicología, que son las infradimensiones. Entonces debemos comenzar con comprender que nosotros somos una réplica del universo, ¿sí? Como es afuera, es adentro. Y entonces, por correspondencia, externamente, pues existen los mundos infierno, existen los círculos dantescos, ¿sí? Por correspondencia, de igual manera sucede en nuestro mundo interior. Encontramos las 7 puertas que conducen hacia los círculos infiernos, hacia los 9 círculos dantescos, ¿sí? Es acá donde está atrapada toda nuestra energía creadora sexual. El 97% de conciencia está atrapada en estas infradimensiones. Debemos ir a empezar a escudriñar, a conocer, para poder empezar a liberar la conciencia, ¿sí? Porque nosotros debemos empezar a comprender eso. Nosotros no podemos eliminar algo que no reconocemos o algo que no vemos, ¿sí? Es por ejemplo si que nosotros tuviéramos ratones en la casa pero no nos damos cuenta, entonces no los podemos erradicar. Pero una vez yo ya me he fijado, me puse en la tarea de ver cómo se comporta el ratón, a qué hora sale, qué es lo que come, en qué lugares habita. Yo ya lo puedo eliminar, ya lo puedo sacar de mi casa. Lo mismo sucede con mis defectos psicológicos. Debo empezar es con escudriñar, con conocer, autoobservarme, estudiar toda mi psicología para poder empezarlos a eliminar durante el día. Entonces, como les digo, pues externamente existen los círculos dantescos, ¿sí? De igual manera sucede en nuestro mundo interior. Entonces vamos a ver que existen dos lunas, ¿sí? La luna visible y la luna invisible. Lo mismo sucede con nuestra psicología.
nuestra luna visible corresponden a nuestros defectos que nosotros reconocemos, ¿sí? De pronto uno reconoce que es mentiroso, que es grosero, que es antipático, y uno dice, sí, listo, soy así. Y pertenecen a la luna clara, ¿sí? A la luna visible, a lo que nosotros reconocemos de nosotros mismos. Pero también existe la luna invisible, la parte que no se ve, y corresponden a nuestros defectos más corrompidos, más oscuros, por así decirlo, que es lo que no reconocemos. Y es lo que por lo general uno refleja en los demás y dice, uy, no, vea, fulanito es violador, fulanito es tan violento que es, esto, lo otro. Es lo más oscuro que nosotros no reconocemos, pero hace parte de nuestra propia psicología, ¿sí? Hace parte de ese 97% de conciencia atrapado. Y es lo que nosotros debemos empezar a estudiar, a escudriñar, ¿sí? Realmente pues de ahí es donde va a venir la luz. Debemos pues escudriñar, conocer nuestras propias tinieblas para poder liberar la luz de la conciencia. Entonces, como les mencionaba ahorita, vamos a hablar de nuestras propias infradimensiones, ¿sí? Las infradimensiones internas de cada uno de los seres humanos, de cada uno de nosotros. Existen las infradimensiones externas, pero pues de ellas vamos a hablar posteriormente. El día de hoy vamos a dedicarnos a hablar de nuestras propias infradimensiones y los diferentes defectos que se encuentran en cada una de estas infradimensiones. Entonces, vamos a comenzar a hablar de cada una de ellas. Vamos a comenzar hablando de la esfera de la luna, ¿sí? Que es la primera, el primer círculo. Entonces, acá en la esfera de la luna encontramos a todos nuestros defectos de la pereza, toda la pereza que no nos permite el bautismo. Aquí encontramos a todas las personas que no se han bautizado. ¿Qué quiere decir esto? El bautizo, el verdadero bautismo, es el trabajo serio sobre nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Es hacer ascender nuestras aguas, o sea, nuestra energía creadora sexual, hacerla ascender a través de nuestra columna vertebral y llevarla hasta nuestro entrecejo, ¿sí? Ese es el proceso del bautismo, ¿sí? El trabajo en castidad, fidelidad y en amor para la creación de los cuerpos existenciales del ser. Pero entonces, nuestros defectos de la pereza no nos permiten llegar a este proceso. Por eso es que nosotros encontramos la pereza en esta primera esfera, ¿sí? En este primer círculo, porque es lo primero contra lo que nosotros debemos empezar a trabajar. Porque la pereza es la primera oposición que nosotros vamos a encontrar cuando queremos iniciar este trabajo de la autorrealización íntima del ser, ¿sí? Porque la pereza pues va a impedir el avance psicológico, el avance en la muerte psicológica, el avance en el nacimiento espiritual, el avance pues en el sacrificio por la humanidad. Siempre se va a poner la pereza, ¿sí? En vez de, por ejemplo, sentarse uno a estudiar un defecto o sentarse de pronto a estudiar una conferencia, digamos, o ir a entregar unos volantes, ¿sí? O se quiere practicar el suprasexo. Entonces, la pereza siempre va a buscar lo contrario. Por ejemplo, en el caso del suprasexo, pues la pereza siempre busca lo más fácil. Busca la fornicación. Fornicar es más fácil que en vez de llegar a la castidad. Entonces siempre vamos a encontrar esa oposición y debemos pues estudiar las diferentes manifestaciones de la pereza, ¿sí? El yo despreocupado, ¿sí? El yo del aburrimiento, porque dice, ay, no, estoy como aburrido. Pero dice, estoy aburrido, pero tiene una cantidad de cosas por hacer, tiene oficio, tiene tareas, tiene que hacer aseo, esto, lo otro, pero tiene pereza, pero tiene aburrimiento y está pensando en qué hacer. Sí, el yo, la ociosidad, dejar las cosas para después. El yo de la pereza siempre prefiere lo más fácil, ¿sí? El facilismo. Siempre, por ejemplo, entre la conciencia y los yoes, siempre va a preferir las cosas de los yoes, ¿sí? Ah, no, o sea, en vez de pronto ir a repartir volantes, prefiere pues quedarse viendo Facebook, ¿sí? Pero entonces nosotros mismos
debemos empezar a ver todos los detalles de nuestra pereza. Entonces también acá vamos a encontrar el átomo del anticristo, ¿sí? Que es el que impide pues, nuestro trabajo de la autorrealización íntima del ser. Entonces, esta esfera está relacionada con nuestro centro sexual, ¿sí? Lo encontramos en nuestro centro sexual y está relacionado con el planeta Luna. Entonces, la segunda esfera es la esfera de Mercurio. Acá encontramos el instinto, toda nuestra fornicación, ¿sí? La fornicación por instinto, la fornicación instintiva. Entonces, acá en este círculo no se hace otra cosa que fornicar, ¿sí? Se derrama la energía y ya se está pensando en cómo volverla a derramar. Entonces, acá es necesario nosotros sentarnos a estudiar de qué forma hemos fornicado, desde cuándo, con qué personas, todos los detalles, ¿sí? Todo lo que nos lleva pues a la fornicación, ¿sí? De qué forma lo hemos hecho, con qué personas, cuándo, desde cuándo, o sea, es que acá nosotros necesitamos empezar a comprender el valor que tiene nuestra energía creadora sexual. El primer paso, ¿sí? Empezar a darse uno cuenta de todo el daño que ha generado pues la expulsión de la energía, ¿sí? Todos los daños psicológicos que hemos generado sobre nosotros mismos y daños físicos. Cada que nosotros derramamos nuestra energía creadora sexual, nos alejamos de nuestra propia conciencia, nos alejamos de nuestra Madre Divina. Y cada que nosotros llegamos al orgasmo, perdemos fuerza, ¿sí? Con el tiempo de estar fornicando, la persona va a perder el ánimo por el trabajo interior y va a querer seguir andando en las mismas, ¿sí? Entonces debemos sentarnos a reflexionar sobre el valor que tiene nuestra energía y empezar a estudiar todos estos defectos, ¿sí? Todo lo que nos ha llevado a fornicar, para empezar a... Realmente la base del trabajo es esta, ¿sí? Porque es que si nosotros seguimos fornicando, nosotros no vamos a llegar a nada, no vamos a llegar a ninguna creación superior y vamos a seguir siendo los mismos seres humanos, vamos a seguir fornicando, cometiendo los mismos errores y no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Entonces la primera parte del trabajo es empezar a comprender el valor de nuestra energía creadora sexual. Entonces, esta esfera está relacionada con nuestro centro instintivo. Entonces vamos a hablar de la tercera esfera, que es la esfera de Venus. Venus está relacionado con todos nuestros placeres y con todos nuestros deseos, ¿sí? Debemos comprender que el deseo es la fuente de toda fuerza. Voy a poner esto a través de un ejemplo. Por ejemplo, alguien en el mundo exterior desea muy profundamente tener su casa y desde joven siempre ha deseado tener su casa y ese es su deseo. Entonces ese deseo es la fuerza que lo impulsa a tener esa casa, ¿sí? Entonces, o sea, va a utilizar toda su fuerza, el deseo, para lograr su objetivo, ¿sí? Entonces, de igual manera, pues lo vemos en en todos nuestros deseos, ¿sí? Por ejemplo, el deseo de robar, de mentir, de fornicar, de insultar. Entonces, si el defecto desea eso, utiliza toda su fuerza, utiliza la fuerza para eso. Pero vamos a ver que si nosotros no nos negamos al deseo, nos hacemos esclavos del deseo, ¿sí? Y no vamos a poder dejar de ser lo que somos. Es necesario negarnos al deseo para obtener la luz, la sabiduría, ¿sí? Porque ahí obtiene uno la fuerza. Por ejemplo, que uno pues, tenga el yo del alcohol, ¿sí? El defecto del alcoholismo, de la drogadicción, y entonces el defecto desea fumar. Uy, venga, vamos a fumar un poquito, está haciendo como buen clima para fumar, dice el defecto. Entonces, y está el deseo. ¿Qué pasa? Si uno hace lo que el defecto quiere, que quiere fumar, entonces le estamos dando fuerzas al defecto. Pero si nosotros nos negamos, pasa lo contrario. Nos negamos y decimos, no, no lo voy a hacer, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto, a cada detallito lo eliminamos. ¿Qué pasa? Ya el defecto empieza a perder fuerza.
a perder fuerza hasta el momento en el que ya nosotros lo podemos dominar, tenemos dominio y lo podemos eliminar totalmente. Pero es necesario negarnos a cada uno de nuestros deseos, ¿sí? El deseo de mentir, de gritar, el deseo de insultar, el deseo de fumar, el deseo de dormir, de ver televisión, el deseo de ver redes sociales, el deseo de hablar cosas innecesarias, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los deseos encontramos placer, ¿sí? El deseo, ¿qué es lo que busca? Por ejemplo, fumó, sigamos con el caso del ejemplo de fumar. Fumó, sintió placer, entonces, ¿qué busca? El deseo busca volver a sentir ese placer. Y ese placer es el que nos vuelve esclavos. Pero es necesario negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Para poder obtener esa fuerza, ¿sí? Obtener esa fuerza y poder eliminar el defecto. Acá encontremos a nuestro Lucifer interior. Lucifer quiere decir dador de luz, es nuestro dador de luz interior. De cada ser humano tiene su propio Lucifer interior. Y él es nuestro entrenador psicológico. Entonces uno dice, me quiero quitar el yo gritón, ¿sí? Que a toda hora está gritando, me lo va a quitar. Y entonces, bueno, él dice, nuestro Lucifer interior dice, bueno, se lo quiere quitar, listo, vamos a ver. Y nos empieza a entrenar. Empezamos a encontrar situaciones que nos van a hacer gritar, insultar. Entonces, para probarnos, si en verdad es que nosotros queremos quitarnos ese defecto, ¿sí? Pero entonces necesitamos negarnos, porque si no nos volvemos sus esclavos, nos volvemos esclavos del defecto psicológico. Debemos estudiar todos nuestros deseos, si podemos, tomemos una lista, bueno, voy a poner un paréntesis, pueden tomar un cuaderno, un lapicero, un lugar donde apuntar y para poder empezar a estudiar cada una de estas infradimensiones en cada uno de nosotros. Hasta el momento, pues bueno, toda nuestra pereza, ¿sí? Los detalles de nuestra pereza, estudiar pues de qué forma hemos fornicado, cuántas veces, con qué personas, para empezar a meditar y a eliminar estas cosas. Lo mismo con nuestros deseos, hacer una lista de todos nuestros deseos, todo lo que nos genera placer, ¿sí? Dormir hasta tarde, fumar, beber, ver televisión, nos genera placer hablar mal de los demás, nos genera placer burlarnos de los demás, todo eso que nos genera placer para empezar a poderlos eliminar, ¿sí? Ya uno sabe, por ejemplo, que tiene el deseo de dormir, de ver televisión, ¿sí? Entonces, ya uno durante el día se autoobserva y siente el deseo, no, madre, bien, elimíneme esto. Y le voy quitando fuerza, y ya el defecto no me puede dominar, ya no soy su esclavo. Entonces vamos a hablar de la cuarta esfera, que es la esfera del sol, ¿sí? El sol está relacionado con el equilibrio. Pero antes de avanzar, la esfera de Venus está relacionada con nuestro centro emocional inferior. Entonces vamos a seguir hablando de la esfera del Sol, que es el equilibrio, ¿sí? Esta esfera está relacionada con nuestro centro intelectual inferior. Entonces, como hablamos, el Sol es el equilibrio, ¿sí? Es nuestro centro, es nuestro centro. Entonces, acá encontramos a todos los defectos que no nos permiten llegar a ese equilibrio, no nos permiten llegar a ser un sistema autoegocrático, ¿sí? O sea, que pueda producir su propia energía. Porque acá encontramos entonces a los defectos despilfarradores y a los defectos avaros, que no nos permiten utilizar sabiamente pues nuestras riquezas, tanto internas como externas, ¿sí? Externas como el dinero, las posesiones, internas pues nuestra energía creadora sexual, la conciencia, ¿sí? Siempre nos llevan a estarla despilfarrando o a estarla amontonando sin utilizarla correctamente. Entonces los avaros son los tacaños, por así decirlo, ¿sí? Y los despilfarradores son los que utilizan mal nuestras riquezas, ¿sí? Entonces lo podemos ver con el caso del dinero, las cosas exteriores. Por ejemplo, no podemos tener 10.000 pesos, no podemos tener
dinero porque ya estamos pensando, uy, vamos a comprar esto, lo otro, cualquier pesito que nos llega, peso que gastamos, ¿sí? Despilfarramos todas nuestras energías, ¿sí? Lo mismo sucede pues con nuestras riquezas internas, ¿sí? Eh, y nuestras riquezas internas pues es nuestra propia conciencia, ¿sí? Es el tiempo también. Entonces son nuestras energías. Entonces a toda hora pasa hablando cosas innecesarias, hablando chistes, chismes, esto, lo otro, y son cosas que no sirven para nada, pero entonces está despilfarrando, está gastando energía, el defecto, y no nos permite pues llegar a iniciar el trabajo, porque como hemos hablado en anteriores conferencias, el inicio del trabajo comienza con el ahorro de la energía. Entonces, de igual manera, pues los yoes avaros son los que pues siempre esconden, ¿sí? Por ejemplo, lo podemos ver con una persona tacaña. Teniendo plata, no invierte en sí misma, ¿sí? Que necesita, por ejemplo, bueno, medicamentos, necesita ropa, cosas para su mantenimiento, pero no compra. En vez de comprar, prefiere ahorrar, ¿sí? Ahorrar y amontona y amontona. No compra para sus hijos, los hijos necesitan también sus cosas. No compra, la esposa necesita y no les compra, sino que está ahorrando, entre comillas, pero sí utiliza eso que está ahorrando en cosas que no son para nada, no sirven para nada. Entonces, en ejemplos exteriores vemos que esas personas no invierten en la familia, no invierten en sí mismos, pero sí se la pasan en borracheras o gastan en los demás, ¿sí? En personas que ni siquiera conocen, o por ejemplo, ahorran debajo de la cama y luego les roban, ¿sí? Y se pierde eso que están ahorrando. Lo mismo sucede con nuestro trabajo interior, ¿sí? El defecto dice, ay, no, esto, hoy no hagamos mucho porque necesitamos ahorrar energía. Hasta eso iría el defecto. Pero listo, pasa un buen tiempo sin hacer nada, pero entonces ya después, sí, por ejemplo, pues en la práctica de sexo llega a fornicar o pierde tiempo es haciendo cosas innecesarias. Entonces acá debemos estudiar estos dos aspectos. De qué forma nosotros estamos despilfarrando nuestra energía? ¿Sí? La energía de cada uno de los centros. De qué forma despilfarramos energía mental, energía psíquica, pensando en qué cosas, ¿sí? Energía emocional y energía motriz. ¿En qué estamos gastando esa energía? Y de igual manera, de qué forma pues eh, estamos pues en el otro extremo, en el extremo de la avaricia, de la tacañez. Lo podemos comenzar a ver externamente, ¿sí? Esto es bueno pues comenzar pues desde ese lado, ver de qué forma hemos caído en esos errores para luego empezar a estudiarlo internamente, ¿sí? Y de esa forma pues vamos a poder empezar a ahorrar energía. Entonces, vamos a hablar de la quinta esfera, que la esfera es la esfera de Marte, ¿sí? Esta esfera está relacionada con nuestro centro motor. Entonces, acá encontramos, pues, los yoes de la ira, ¿sí? Encontramos, pues, el mal uso de la fuerza. O sea, entonces acá encontramos la ira con pensamientos, palabras y omisiones, ¿sí? Entonces debemos empezar a ver todo lo que nos genera ira, todo lo que nos lleva a la ira, todas nuestras impaciencias, qué es lo que nos impacienta. Debemos empezar también a ver todos los detalles de la ira, ¿sí? La ironía, el sarcasmo, porque uno en determinado momento, cuando es irónico, por ejemplo, está uno en una discusión y entonces comienza con las ironías. Sí, pero como fui yo el que llegué tarde, ¿no? Y comienza así. Y está buscando provocar a la otra persona. Y es un detalle de la ira. El sarcasmo, ¿sí? Hablar despóticamente, hablar con burla. También, pues, como les decía ahorita, empezar a ver, pues, todo lo que nos impacienta, ¿sí?
nos impacienta de pronto esperar que las demás personas lleguen tarde, nos impacienta el hecho de que de pronto nos corrijan, ¿sí? El hecho de que nos digan que estamos haciendo algo mal, nos molesta que alguien nos mande, todos esos detalles. Ya esto es cuestión de cada uno de nosotros empezar pues a ver de qué formas, qué es lo que nos molesta, todo lo que nos molesta, ¿sí? Que eso es lo que lleva a la ira, porque entonces la ira es como un globo, ¿sí? Que se va inflando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Entonces lo podemos ver durante el día. Veamos, bueno, nos levantamos tarde y no encontramos la ropa, ¿sí? Todo en desorden no encontramos, se va inflando un poquito el globo. Seguimos, vamos a ir al baño y el baño está ocupado, se infla otro poquito el globo. Seguimos, entonces nos sirven el desayuno y el desayuno está caliente, se infla otro más el globo. Y así con cada detallito se va inflando y ya, bueno, en el bus no pasa, lo cogimos tarde, nos subimos, no hay asientos, se infla más el globo. Entonces en cualquier momentito, cualquier cosita que nos digan es el detonante, ¿sí? Y estalla la ira. Y entonces uno es violento con palabras, con obras y con omisiones. Con omisiones pues lo podemos ver, por ejemplo, nos molestamos con alguien y dice uno, ya no le hago nada, ya no le hago el favor, ya no voy entonces, ¿sí? Y podemos estar siendo violentos, iracundos con hasta las personas que tanto deseamos amar. Pero entonces debemos empezar a ver todo eso que nos molesta para no permitir que la ira se manifieste. También debemos ver pues las cuatro puertas de la ira, que son el miedo, la duda, la frustración y la culpa. Son detonantes de la ira también, ¿sí? Porque uno frustrado que algo le quedó mal, ya comienza uno a molestarse, a hablar duro, a desquitarse con los demás, porque está frustrado. Cuando hay miedo también, ¿sí? Tenemos miedo de que de pronto alguien nos robe y ese miedo pues nos genera violencia. La duda, ¿sí? Hay duda de que si algo nos quedó bien o mal, nos genera ira también. Y la culpa, ¿sí? Sentimos culpa por algo y nos lleva a la ira. Entonces debemos empezar a ver todo lo que nos molesta y escudriñar pues los cuatro detonantes de la ira. Ya esto es una tarea pues de cada uno de nosotros, ¿sí? Para empezar a conocernos. Entonces vamos a hablar de la sexta esfera, que es la esfera de Júpiter. Júpiter es el dadivoso del sistema solar, ¿sí? Es el misericordioso. Pero acá, contrario a ello, encontramos a todos nuestros defectos tiranos, ¿sí? A toda nuestra tiranía. Vemos que nosotros somos tiranos cuando sentimos poder sobre algo y lo tiranizamos. Por ejemplo, nosotros, un padre siente poder sobre su hijo, ¿sí? Entonces lo tiraniza. Siempre busca que el hijo haga o la persona haga lo que uno desea, porque uno siente fuerza sobre, siente poder, entonces se aprovecha de ese poder, ¿sí? También lo vemos una persona sobre su mascota, es un caso de tiranía también. En algunos casos también podemos ver, pues, uno ve la tiranía externa, ¿sí? Podemos ver pues los casos de los gobernantes, ¿sí? De un presidente, de un alcalde, como siente poder, pues entonces impone y hace las cosas como desea, ¿sí? Pero entonces debemos verlos en nosotros. ¿Cómo somos nosotros cuando sentimos poder sobre algo o sobre alguien? ¿Sí? Entonces somos manipuladores, los chantajeamos, no dejamos que la persona opine, ¿sí? Va a opinar algo y no lo dejamos, no permitimos que la persona piense y se desarrolle como es, sino que le imponemos las cosas. Eso es tiranía, ¿sí? El hijo quiere estudiar determinada carrera y no. Si usted no estudia medicina, bueno, usted verá, no hay plata, ¿sí? Y es que me entra a esta hora. Si no entra a esta hora, pues no entra o no sale, ¿sí? Todo es imponer.
toda esa tiranía, ¿sí? Entonces vemos pues las recesiones económicas externamente, eh, que son ejemplos que nos sirven pues para empezar a ver a nuestro mundo interior, porque es que uno dice, uy, no, por ejemplo, en las noticias, uy, ese Maduro, el presidente de Venezuela es un tirano, no, qué man tan, tan despiadado con los demás, pero uno no está viendo su propia tiranía. ¿Cómo es cuando siente poder, por ejemplo, siente poder económico sobre alguien y siente que lo puede manipular y lo manipula? ¿Sí? No, entonces hágame determinado favor y le presto, ¿sí? Vaya hasta allí, hágame esto, lo otro, colabóreme con el aseo un mes y yo miro a ver si le colaboro. Es tiranía. Debemos empezar a ver cómo somos nosotros cuando sentimos poder sobre algo o sobre alguien. Sentimos poder sobre, por ejemplo, el televisor y nos adueñamos de eso. Empezar a ver todos esos detalles, ver de qué forma hemos sido tiranos. Vamos a hablar ahora de la séptima esfera, que es la esfera de Saturno. Saturno es el regente de la naturaleza. Pero entonces acá encontramos todas las violencias contra todas las manifestaciones de la naturaleza. Entonces la violencia es contra Dios, la violencia es contra el templo del Espíritu Santo, o sea, contra nuestro cuerpo físico, las violencias contra nuestra energía creadora sexual y las violencias contra contra la naturaleza. Entonces, las violencias contra Dios son pues todas las personas ateas, ¿sí? Todos el materialismo que niega pues las posibilidades, le niega a las demás personas las posibilidades de conocerse a sí mismo, de conocer a Dios, ¿sí? Ahí vemos todos los detalles pues de las violencias contra Dios. Las violencias contra nuestro cuerpo físico encontramos muchas maneras. El suicidio es una violencia contra nuestro cuerpo físico, los tatuajes, los piercings, operaciones estéticas, entre comillas, son violencias contra nuestro templo, todas las planificaciones, métodos anticonceptivos, abortos, son violencias contra nuestro cuerpo físico, ¿sí? Bueno, piercings, todas esas cosas son violencias, ¿sí? Porque es que si nosotros necesitáramos esas cosas, nacíamos con esas cosas, pero no las necesitamos. Estamos violentando el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y pues habrán personas que dicen, no, pero ¿cómo este man de qué está hablando y que esto y que lo otro? Pero es una realidad, son violencias contra nuestro templo. Entonces, vamos a hablar de las violencias contra el Espíritu Santo, o sea, contra nuestra energía creadora sexual. Entonces acá vemos todos los detalles de la fornicación, ¿sí? Entonces la masturbación, el sexo anal, el sexo oral, el homosexualismo, el lesbianismo, las violaciones, practicar sexo obligando a la persona, a la pareja, o autoobligándose, practicar sexo cuando la pareja está en menstruación, practicar sexo cuando la pareja está embarazada, las violaciones, sexo con animales, sexo con muertos, la zoofilia, la necrofilia, sexo con menores, la violación de menores, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa cantidad de detalles de las violencias contra nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Debemos empezar pues a ver todas las formas en las que nosotros hemos fornicado, ¿sí? Vemos que en este punto pues ya participa la mente, ¿sí? Porque ya pues son detalles más, o sea, como más oscuros, por así decirlo. Encontramos pues también la pornografía, etcétera, etcétera. Y pues las violencias contra la naturaleza, ¿sí? Todos los injertos, es atentar contra la natura, la contaminación, son violencias contra la naturaleza. Y pues debemos empezar a ver cada uno de esos detalles, ¿sí? De qué forma hemos violentado contra nuestro cuerpo físico, de qué forma hemos violentado contra Dios, hemos violentado contra nuestra energía creadora sexual,
que esto es un estudio muy profundo que nosotros debemos hacer, y las violencias contra la naturaleza. Entonces vamos a hablar de la esfera, la siguiente esfera, que es la esfera de Urano. Urano está relacionado con el verbo, con nuestra energía creadora sexual, con nuestra madre divina, ¿sí? Entonces, acá encontramos todos nuestros yoes mentirosos, todos nuestros yoes que utilizan de una mal manera nuestro verbo, ¿sí? Que lo utilizan para engañar, para mentir, para persuadir a las personas, ¿sí? Encontramos pues todas las estafas. Pues, debemos ver pues una estafa pues es una mentira muy bien elaborada, ¿sí? Pues vemos estafas de muchos tipos, estafas económicas, estafas en el trabajo, estafas amorosas también, porque se puede montar una parafernalia con la persona y simplemente quiere fornicar, pero entonces monta una mentira para poder fornicar, ¿sí? Ver entonces en qué forma hemos sido mentirosos y hemos utilizado mal pues nuestro verbo, ¿sí? Debemos bien estudiar pues esta esfera. Ya la siguiente esfera es la esfera de Neptuno, que está relacionado con los tres traidores, ¿sí? Está ubicado o está relacionado con con nuestras gónadas sexuales, ¿sí? Con nuestro aparato sexual. Entonces, acá encontramos a los tres traidores: el deseo, la justificación y la mente. Entonces, acá encontramos, podemos ver pues todos nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Porque, perdón, son los que nos llevan a la traición, ¿sí? Nos llevan a traicionar nuestro camino, nos llevan a traicionar el Padre, porque es poner a los defectos, es poner las cosas de los yoes por encima de la conciencia, ¿sí? Entonces, encontramos pues, como les digo, el deseo, la justificación y la mente. Entonces, por ejemplo, el deseo, el defecto desea fumar. Entonces está el deseo de fumar y viene la justificación. No, es que yo lo necesito, es por salud. Ya llevo como 2 meses sin fumar, me lo merezco, dice la mente. Entonces la mente pues busca justificar lo que quiere el deseo para que uno lo haga. Y luego viene la mala voluntad, que es hacerlo, ¿sí? Entonces desde un principio uno debe negarse pues al deseo, no dejar que se manifieste para y pues darle a todas las justificaciones, ¿sí? La mente va a encontrar mil y una excusas para hacer lo que quiere, ¿sí? Que quiere fornicar, que quiere hacer esto, que quiere hacer lo otro, quiere robar. Por ejemplo, vamos caminando por la calle y encontramos un celular. Entonces, el defecto desea cogerlo. Entonces, ahí está el deseo, ¿sí? Se manifiesta el deseo. Desea hacerlo y viene la mente. Ah, vea, yo no tengo celular. Dios sabe cómo hace sus cosas, dice la mente. Cójanlo, usted se lo merece. Viene y justifica y justifica y justifica. Si no lo cojo yo, lo coge otro, etcétera, etcétera, y viene la mala voluntad. Entonces, debe uno pues empezar a ver cada uno de esos detalles. Y pues todos nuestros defectos los debemos de juzgar por traición, porque no nos permiten pues el desarrollo de la conciencia, ¿sí? Pues realmente, como les digo, esto es una conferencia que nos sirve mucho pues para cada uno de nosotros sentarnos a estudiarla, a reflexionar y ver cada uno de esos detalles, ¿sí? En cada una de las esferas. Entonces, realmente este proceso es el conocimiento de sí mismo, ¿sí? Es conocernos más profundamente. Si nosotros nos sentamos a estudiar cada una de las infradimensiones, ya uno empieza a verse más profundamente y empieza a verse uno como es, porque es que uno tiene un concepto equivocado de uno mismo y cree que uno es muy bueno, muy atento, muy benevolente. No, yo no soy fornicario, yo no soy ladrón, menos mal yo no soy tirano, yo nunca he violentado contra mi cuerpo físico, no he sido iracundo, esto, lo otro, pero si uno se sienta pero sinceramente con uno mismo y le ruega a uno a la Madre Divina que lo ayude, que lo guíe,
para estudiar esos defectos, empieza uno a dar de cuenta y uno queda sorprendido, ¿sí? Pero bueno, es el primer paso para empezar este proceso de autoconocimiento, ya que, como les decía al principio, de estas tinieblas, de nuestras tinieblas internas, de nuestras propias infradimensiones, es que va a venir la luz. Si nosotros queremos subir, antes debemos bajar a nuestras propias infradimensiones para empezar a estudiar y eliminar los defectos para obtener la sabiduría, ¿sí? Cada uno de nuestros defectos posee sabiduría, cada defecto posee sabiduría, pero entonces debemos eliminarlo para utilizarlo con la conciencia. Entonces, compañeros, realmente pues espero que haya quedado clara la conferencia. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaremos atentos a resolverlas en el cajón de comentarios. Y recordarles que pues el material de esta conferencia se les va a enviar por medio de WhatsApp. Entonces nos veremos el próximo domingo en la conferencia número 10, que son los 7 cuerpos. Entonces muchas gracias, compañeros, por asistir y nos vemos el próximo domingo.